Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sesión 2 de Egipto. Les solicitamos, como siempre, que por favor sean tan amables de cerrar sus micrófonos y sus videos para que no se genere interferencia. De igual manera, les pedimos que los comentarios, preguntas o dudas que tengan las realicen al final a través del chat, para que no distraiga la vista de los participantes. Damos la bienvenida al señor Raúl García Morinó para iniciar la presentación. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias. ¿Sí me ven en la pantalla? Sí se ve. Gracias. Ok, gracias, porque yo no me veo. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión sobre Egipto, a nombre de la Casa del Viaje, a nombre de Berenice Lozano, quien fue la creadora de esta idea de compartir estas sesiones de geografía turística y algo de la historia que envuelve a los destinos turísticos del mundo con nuestros colegas agentes de viajes y bueno, también a nombre de la Casa del Viaje y el equipo de trabajo, Caro y todos los que nos apoyan. Vamos a dar inicio a esta segunda reunión, a esta segunda plática sobre Egipto. Es un tema tan vasto que cuesta mucho trabajo sintetizarlo. Conforme uno empieza a preparar la exposición, van surgiendo nuevos temas, nuevas... por ejemplo, yo empiezo a ver las fotografías y eso que recuerdo los lugares y muchos me sugieren anécdotas y llega un momento en que hay que detenerse y, por decir uno, no disponemos del tiempo. Yo me acuerdo en aquella sesión que yo les ofrecí que iríamos a hacer una sesión exclusiva sobre Egipto. Sí no vale, Egipto no es una sesión, Egipto es un tema vastísimo, como muchos de los temas que estamos tratando. Egipto junto con Grecia, la India, por ejemplo, China, son temas eternos que pueden dar pie y pueden dar material para muchas exposiciones. Pero vamos a empezar, o vamos a continuar con Egipto. La vez pasada nos quedamos, terminamos de hablar del Egipto del norte, de Alejandría, del Monte Sinaí y del Cairo. No vimos, en el Cairo no incluimos algo muy importante que es el Museo Egipcio. El Museo Egipcio es la introducción para abordar el gran tema del antiguo Egipto, de esta historia oceánica que se remonta a 50 siglos y que siempre nos ha fascinado desde que de niños veíamos las pirámides, y gran parte de esa historia está contenida en este extraordinario museo que ya esperemos que sea el último año que estará a la disposición y abierto a los visitantes extranjeros, pues se está construyendo actualmente y ya se está a punto de terminar el gran museo egipcio que está cerca de las pirámides, que es un portento del museo. Es de hecho el museo de un solo tema arqueológico, el más grande del mundo. Aquí tenemos lo que era la sala del vestíbulo del antiguo museo, que todavía está en funciones. Bueno, en estos días está cerrado por razones obvias. Este era el vestíbulo, o es el vestíbulo del Museo Egipcio que se fundó en 1906. Y actualmente se dice que tiene más de 5,000
piezas. Imagínense lo que va a ser el nuevo museo que se calcula va a contener 75,000 piezas. Es de verdad un museo gigante, una obra genial. Aquí tenemos los obreros que ya están trabajando en los últimos detalles de este colosal monumento a la cultura egipcia. Aquí tenemos una estatua de Ramsés II que va a estar en el lobby principal del museo. Vemos parte de estos pasillos que conducen a las diferentes salas. Estuve leyendo cómo va a estar dispuesto este museo. Es impresionante toda la museografía que se ha hecho para poder exhibir los tesoros más importantes. Se le va a dar un salón especial ex profeso para el tesoro de Tutankamón. Vean, este es el exterior de este museo. Ya se ha abierto un par de veces, simplemente como a visitantes invitados para ver el efecto y los movimientos de la gente. Aquí tienen el enorme museo, el enorme recinto del Gran Museo Egipcio. Y esto es en una de las salas que no va a estar abierto, y me enteré de que en estas visitas experimentales que se hicieron permitieron a la gente entrar, por lo menos a pequeños grupos, a las salas de restauración, que ha de ser fascinante ver cómo están arreglando y acondicionando las diferentes obras que van a exhibirse. Bueno, este es la esfinge. Esta es la esfinge correspondiente a Miquerinos, el tercero de los grandes faraones de la cuarta dinastía, que era Keops, Kefren y Miquerinos. Es una de las piezas que se está exhibiendo y, por supuesto, el tesoro de Tutankamón. Aquí tenemos una de las máscaras funerarias que cubrían a la momia. La momia se encontró en pésimo estado. Todos los aceites y las resinas que le pusieron para la conservación fueron excesivas y se dañó mucho la momia, a diferencia de esa momia que vimos la sesión pasada de Ramsés II, que está extraordinariamente bien conservada. Bueno, este tesoro de Tutankamón se encontraron 5,000 piezas, objetos diferentes, como 5,500. Estamos hablando desde estas máscaras, algunas y cofres de oro macizo, a un montón de objetos de joyería. Pequeñas estatuillas, dioses, Horus. Aquí tenemos un Horus. Y esta es la diosa Sekhmet, la que tiene cabeza de león. Acuérdense lo que comentábamos, los egipcios siempre fueron muy aficionados a los animales y prácticamente todas sus deidades tenían un símbolo animal y a veces les ponían cabezas animales. Esta es una estatuilla de Tutankamón sobre una barcaza. Y aquí tenemos a Howard Carter, que fue el descubridor de la tumba de Tutankamón, estudiando la momia en el último sarcófago
del rey Tutankamón. Esto es muy interesante. Dentro de las piezas que se exhiben en el museo, está este puñal. Este puñal es de hierro. El hierro no era un mineral muy común en Egipto. Ellos trabajaban muy bien. Bueno, el oro eran extraordinarios y trabajaban el cobre. De hecho, ellos utilizaban, los egipcios, cinceles de cobre para cortar las rocas e incluso el granito. Yo quisiera saber cuántos cinceles se agotaban cortando estos bloques de granito, pero este es de hierro. Y se ha hecho un estudio de este hierro y el origen es de un meteorito. Se ha encontrado que tiene X cantidades de níquel y de otros minerales, ¿verdad? Además del hierro, que coincide con el mineral de los meteoros. Bueno, aquí tienen una reunión, una asamblea de dioses. Aquí en esta reunión nada más invitaron a 14, pero de hecho son muchos más. Los dioses egipcios es toda una sociedad, una élite sumamente exclusiva. Y ahorita les voy a presentar a algunos de ellos. No les voy a presentar a todos, no terminaremos nunca, pero simplemente para que vayan familiarizándose. Es muy interesante empezar a conocerlos. Sí les recomiendo cuando tengan la oportunidad de hacer un viaje a Egipto, que como comentábamos en la sesión anterior, debe de ser alguna de las metas de todo viajero, ir por lo menos una vez en la vida a Egipto y dedicarle el tiempo. Si se puede no tomar estos paquetes que le dan al Cairo mediodía, que se me hace un crimen, y ahora con el nuevo Museo Egipcio, mediodía, para ese museo es imposible. Bueno, vamos a ver algunos de los dioses. Él es Ra, el dios Ra, que es el dios del sol. Durante mucho tiempo fue el supremo dios del sol. Representaba el sol que todos los días renacía en el amanecer, todas las noches moría para volver a surgir al día siguiente. Aquí tienen Ra con cabeza de halcón, como a veces se le representaba. Hay otro dios que siempre se representaba con cabeza de halcón, que es el dios Horus. Este es Amón, es un dios tebano. Cuando se creó el templo de Karnak en Tebas, Amón era todavía un dios menor. Era un dios, ¿qué les puedo decir? Un dios no representado por nada concreto. Después se identificó con Ra, pero al principio era un dios insustancial, era un dios que era casi pura energía, y poco a poco se fue identificando con el sol, y durante mucho tiempo fue el sol, el dios más importante de los imperios medios y el imperio nuevo en Tebas, en Egipto. De hecho, el templo más grande que existe en Egipto, el templo de Amon-Ra, es el templo de Karnak, que es casi una ciudad-templo. Y bueno, este es un dios de lo más popular, que es Osiris, que es un dios, es como el dios de la muerte, el dios de la resurrección. Es un dios que yo creo que es de los más populares. Él está casado con su hermana, que es Isis, diosa del matrimonio, diosa de la familia. Y se dice
que en cada crecida del Nilo Osiris volvía a resucitar. Osiris, de hecho, fue muerto por su hermano Set, que le tenía mucha envidia. Entonces Set mató a Osiris y finalmente regresó al mundo gracias a que Isis unió todos los trozos en que lo habían cortado con ayuda de Horus. Este es Isis, es la hermana y la esposa de Osiris. Para los egipcios es la diosa madre, dadora de vida. Se supone que es la madre también de todos los dioses. Fue la que le dio vida a Osiris después de que Set lo hiciera pedazos. Isis siempre fue muy querida, una diosa benigna, maternal, y que es uno de mis favoritos, yo conozco a alguien que cree en Osiris más que en los otros dioses, es el dios del cielo. Es interesantísimo este dios. Era hijo de Isis y de Osiris. Además, su mamá lo tuvo que esconder para que Set, que era su tío, el hermano de Osiris, no lo matara también, porque Set era un rey vengativo y sumamente destructivo, es un dios malo, un dios oscuro. Fíjense que todas las historias de la mitología egipcia son fascinantes, como todas las historias de las mitologías, pero tienen una diferencia. Por ejemplo, la mitología griega, hagan de cuenta que estamos viendo a una pandilla de teenagers gringos eh, muy fiesteros, egoístas, medio irresponsables, eh, promiscuos, que se dedican a hacer travesuras. Claro, detrás de esas travesuras y detrás de los mitos se esconde mucha de la naturaleza humana. El famoso, los complejos que muchos psicólogos, comenzando con Freud, utilizaron para simbolizar parte de la naturaleza humana a través del el misterio de los dioses griegos. Pero cuando vemos su mitología, son como muchachos traviesos, a diferencia de los dioses egipcios que siempre son más serios. Y aunque sean asesinos y uno que otro que sea promiscuo, siempre tienen una seriedad y una dignidad que los dioses del Olimpo pues, realmente no tuvieron, a pesar de que son fascinantes y que están muy cerca de nosotros y que siempre nos van a acompañar. Anubis es el dios que siempre preside las momificaciones. Hay muchas representaciones en, en los en los dibujos o en los jeroglíficos que están en las tumbas, donde tienen a Anubis eh, llevando a cabo operaciones de momificación, todo el ritual de la momificación. Anubis, que tiene cabeza de chacal, no es perro, es un chacal. El perro, por supuesto, siempre acompañó a Egipto. El gato, inclusive los momificaban. Y bueno, este es el dios malo, el dios tenebroso, también considerado dios del desierto, el hermano de Osiris. La cabeza, hay quienes dicen que es un ser imaginado. Hay quienes dicen que este es un oso hormiguero, pero este no se identifica tan fácilmente
como el halcón o como Sekhmet, que tiene cabeza de león. Bueno, esta es mi favorita, es Hathor. Hathor es la diosa del amor, de la fiesta, de la danza, diosa de la sensualidad, una diosa muy popular, pero fíjense, ella, a pesar de que es diosa del amor y de la sensualidad, no es esa diosa promiscua que se metía con todos, que era Afrodita. Hathor es mucho más seria, lo único que a veces me desconcierta que cuando le ponen cabeza de animal, le ponen cabeza de vaca. Y curiosamente, nunca he pensado que la vaca sea un animal precisamente sensual, pero pues a lo mejor para los egipcios lo era. Bueno, estábamos ahorita haciendo este recorrido de los dioses, que yo sí les recomiendo cuando vayan a Egipto, se empapen de ellos porque es muy divertido y le van a entender más al significado de los jeroglíficos. Y ahora nos vamos, volamos, tomamos un avión hasta Luxor, donde hay dos grupos de templos, los templos de Luxor y el inmenso templo de Karnak. Estos son los templos de Luxor. Estas son las columnas de botón de papiro. Hay unas que son de papiro cerrado o de botón de papiro y otras son de papiro abierto, como las que vemos aquí al fondo. Todo este templo, este conjunto de templo de Luxor, es el templo construido por Ramsés II. Aquí tienen estas columnas que estábamos viendo. Aquí tienen las estatuas monumentales de Ramsés. Hay algo que tienen los templos egipcios que siempre me ha maravillado. Tienen el don de hacerlo sentir a uno sumamente pequeño. Uno entra a estos templos y se siente uno como una hormiga, caminando en medio de espacios gigantes, como si los que hubieran habitado estas ciudades templos hubieran sido titanes, seres mitológicos, diferentes a los seres humanos que somos. Es una sensación que pocos templos en el mundo dan, porque aunque vemos templos inmensos, templos enormes en la India, por ejemplo, en China, hay algo en el espíritu de las columnas, en la proporción, en el concepto, que tiende a empequeñecernos, comenzando por estas estatuas colosales. Caminamos al lado de estos Ramseses y sentimos que ellos son de otro planeta. Esto es parte de la fascinación de caminar por los templos de Luxor y de Karnak. Y bueno, en el templo de Hatshepsut, en Deir al-Bahari, todos estos relieves con las historias de dioses y de faraones. Es parte del templo de Luxor. Vean este obelisco. Los obeliscos eran construcciones que se hacían como ofrendas al dios del sol, al dios Ra. Uno de los emperadores, de los faraones egipcios que más obeliscos mandó construir fue Tutmosis III. Y bueno, estos sirvieron después, cuando Egipto fue conquistado por Roma, pues para decorar muchas de las plazas de Roma, y después otros se enviaron a ciudades como Nueva York, como Londres, y hay uno que está en el centro de la Plaza de la Concordia en París. Este es parte del templo de Luxor. Este es uno de los salones en Luxor
que se llama el Patio de las Estatuas. Hay otro en Karnak. Esto ya estamos en Karnak. Este es uno de los muros del inmenso templo de Karnak dedicado al dios Amón. En Karnak es recomendable seguir un curso que puede marcar el guía. Como les he comentado en otras reuniones, a veces no soy muy partidario de ir con el guía, pero aquí en este templo de Karnak es necesario. Los guías normalmente van deprisa y nos quieren enseñar todo. Llega un momento en que uno se satura. No es necesario ver todo. Es mejor sentir la emoción del templo. Y este es un proceso que únicamente a solas se da. E incluso, a veces, la cónyuge o el cónyuge estorban, porque ellos quieren hablar, o pasa una señora con un niño simpático y le empiezan a hacer gracias al niño, y ya viste, viejo, qué bonito el niño, cuando uno está tratando de entrar en comunión con el embrujo del templo, entonces le interrumpen a uno este diálogo. Esto es el templo de Luxor, aquí se ve parte de lo que es la ciudad de Luxor. Este es de noche. De noche están iluminados los templos. Hay ocasiones en que se abre después de, y esto es en Karnak. Miren, estas enormes columnas de Karnak son lo que yo les decía, tienen una proporción que rebasa la escala humana. Aquí pueden ver, están totalmente enanizados los seres humanos a la orilla de esas. Y esta es una sensación que ni siquiera cuando estamos en el Taj Mahal, donde toda la hilera de hombres parece como un tapete, no, hay algo que nos aproxima de nuestra escala a la escala del Taj Mahal. En cambio, estos templos egipcios son templos de gigantes. Y otra cosa es admirar estas maravillas, estas piedras que ya han perdido todo el aceite, todo el maquillaje del que estuvieron cubiertos, lo han perdido y ya han retomado la autenticidad con la que fueron realizadas por los cinceles de los escultores. Todos los obreros que trabajaron tallando estos jeroglifos y todas estas figuras, aquí están nuevamente en la carne de la piedra, en la auténtica realidad de la piedra. Esta piedra color desierto, sobria, áspera, dramática, es sumamente emotiva. Y siempre es muy emocionante acercarse y tocar estas inmensas columnas y sentir una vibración muy peculiar, como si estuvieran emanando esa energía que ha prevalecido a través de 30 o 40 siglos. Seguimos caminando, deambulando por Karnak. El gran templo de Karnak es el templo de Amón, y además se le han añadido otros templos dentro del recinto del templo de Amón y fuera del templo de Amón, añadidos
como templos satélites a otras deidades. Miren, el templo de Amón, nada más para se empezó a construir desde la 12ª dinastía, y los últimos que tocaron este templo ya fueron algunos de los reyes Ptolomeos. Estamos hablando ya después de Alejandro Magno. Fue un templo que estuvo siendo construido a lo largo de 20 siglos, a lo largo de 2000 años. Dense cuenta de la vitalidad de este templo. Es como si en la Basílica de San Pedro en Roma siguieran construyendo capillas, comiéndose la plaza de San Pedro. Y eso durante un periodo que se inició con Papa Julio II en el siglo XVI y que se prolonga hasta el siglo XXXVI. Es impresionante. También es muy recomendable. Normalmente cuando llegamos a Luxor se toma el barco, incluso muchas veces llegamos a Luxor, nos hospedamos en el barco y por la tarde se hace la visita del templo de Luxor y de Karnak. Tratar de congestionarnos con estos dos gigantescos templos en una tarde es un poco absurdo. Lo ideal es, si es necesario, llegar un par de días antes y dosificar la visita de estos templos, siempre que se pueda. No van a encontrar ningún paquete que ofrezca esto. Los paquetes están diseñados para que sean económicos, para que salgan lo más barato posible. Entonces, le damos, en vez de pernoctar en Luxor, pernoctan en el barco y aprovechan la noche en el barco y después el recorrido por el río Nilo hasta llegar a Asuán, y de ahí les venden en una forma opcional la visita de Abu Simbel. Creo que vale la pena reflexionar cuando se va a Egipto qué es lo que quieren ver. Y si no tienen idea, hay que consultarlo. Egipto es toda una experiencia y muchas veces es una experiencia única en la vida. Vale la pena nutrirse a fondo con todo el legado de esta civilización prodigiosa. Estamos otra vez entre las piedras inmensas del templo de Karnak, el salón hipóstilo. Estamos hablando que es un salón con estas columnas de 138 columnas de este calibre. ¿Se pueden imaginar la sensación de estar en este bosque? Es como si fuera un bosque de secuoyas. Realmente hay que tomarse su tiempo y caminar y recorrer, embeberse en esto. Créanme lo que después es como sembrar emociones estéticas y después van a resucitar dentro de nosotros. Aquí tiene esta calzada de las Esfinges que une Luxor, del templo de Luxor, con Karnak. Es una vista aérea del templo de Karnak. De parte del templo de Karnak estamos hablando que es un templo que tiene varias hectáreas de extensión.
Aquí al fondo podemos ver un obelisco. Y ahora cruzamos el río, el Nilo, en una de estas falucas. Bueno, no necesariamente hay que cruzarlo en faluca, pero pues es más bonito. No es recomendable nadar en el Nilo. De aquí pueden ver lo que es la imagen de todo el valle del Nilo. A lo largo del río, en ambas orillas, hay ocasiones donde es nada más en una orilla, pero casi todo el Nilo, en ambas orillas está cubierto de vegetación. Después es desierto en ambos lados. Es solamente una franja de verdor, pero de lo más fértil. Fue tan fértil que Egipto sirvió como el granero del Imperio Romano. De aquí sacaban prácticamente todo el grano que se consumía en el imperio. Era un país impresionantemente rico en metales, en productos de comida, de verduras, de grano, animales, peces, en fin, un país privilegiado que gracias a estar aislado por los desiertos, tuvo que enfrentar pocas guerras a lo largo de sus 3000 años de historia. Fue bendecido por, por ese aislamiento que le permitió tener una vida tranquila, casi intemporal. Podían pasar 3 siglos y la vida seguía exactamente igual. No había cambiado nada. Había pasado un milenio y seguía siendo prácticamente lo mismo. Y a pesar de todo, hicieron grandes progresos en el área de las matemáticas, de la medicina, fueron los grandes médicos. Ya llegamos al otro lado y vamos al templo, uno de los últimos templos, de los templos que vale la pena verse en Egipto, el templo de Medinet Habu, que perteneció, lo mandó construir Ramsés III. Aquí tienen a la diosa Sekhmet, la que tiene cabeza de león. Es una diosa del valor, de la audacia. También es una diosa asociada a la sensualidad. Aquí tienen en el Museo de Egipcio del Cairo una diosa Sekhmet eh, eh, totalmente completa. Y para no confundirla, también existe la diosa gato, la diosa Bastet. En muchas de las tumbas se han encontrado momias de gatos. El gato era un animal sagrado en Egipto. De hecho, casi todos los animales eran sagrados. Aquí tienen parte del templo de Medinet Habu, muchos de los relieves con jeroglíficos. Todavía algunas de sus columnas mantienen residuos de la pintura. Yo prefiero, eso es una cuestión muy personal, los templos cuando ya han perdido el maquillaje y la piedra está totalmente como fue esculpida. Es uno de los templos mejor conservados, Medinet Habu. Es otro de los que no deben de fallar y casi nunca lo incluyen.
Y este es el Valle de los Reyes. Es donde están las tumbas de los reyes y pegado está el Valle de las Reinas, donde están las tumbas de gente de la familia de los faraones y también de las reinas. Esta es la entrada a una tumba. La tumba mejor conservada es, bueno, esta es una de las entradas a las tumbas y la tumba mejor conservada es la tumba de Nefertari. Alguien me preguntó el martes cuál era la diferencia entre Nefertari y Nefertiti y les comenté, Nefertari era la esposa de Ramsés II y Nefertiti la esposa de Akenatón. Pero esta tumba está magníficamente bien conservada, bien cuidada. Las pinturas están casi como si estuvieran recién hechas. Estos sí requieren un guía para que nos vaya explicando, y este es Nefertari. Este es Nefertari, ella es Nefertiti. Y estos son los colosos de Memnón. Este fue en el templo Amenofis III, mandó construir su templo funerario a la orilla del Nilo y no pensó en que el Nilo se inunda. Y bien aquí, ha padecido a lo largo de los milenios las inundaciones cada año que han acabado con el templo. Lo han desmoronado y ahora nada más quedan los famosos colosos de Memnón, que son estos, que fueron rellenos, antes eran huecos, y el templo, el viento cuando pasaba, producía un sonido que los árabes que vivían ahí comentaban y le tenían miedo porque decían que estaba lleno de malos presagios, de malos augurios. Y poco a poco el agua y el viento se fueron comiendo y ahora únicamente quedan estas estatuas prácticamente deshechas, leprosas, consumidas. Apenas se distingue su realidad humana. Y fíjense lo que se ha encontrado en estos colosos. Notas escritas, por ejemplo, por Marco Aurelio. Yo nunca hubiera pensado que un emperador filósofo como Marco Aurelio y después Adriano, que también era un hombre brillante y culto, llegaran a escribir su nombre en las piedras de los colosos de Memnón. Es así como cuando uno va a las pirámides de Teotihuacán y de repente se encuentran con una nota escrita con plumón. Fulano de tal estuvo aquí. Imagínense, Adriano estuvo aquí. Marco Aurelio estuvo aquí. Como que no es de su categoría, pero ahí están. Quisieron dejar un recuerdo para la posteridad. Este es uno de los dos colosos de Memnón. Y bueno, esta es una de las obras maestras de Tebas. A mi gusto, quizá la obra maestra. El templo de Karnak es inmenso, es la historia de Egipto, pero como una obra de arte, como un concepto arquitectónico colosal,
este templo de Deir al-Bahari, de la reina Hatshepsut, encajonado en estas inmensas barrancas rojas. Qué cosa, qué emplazamiento del templo. Parece que emanan estas columnas de las mismas rocas verticales de las paredes de piedra, ¿no? Es muy impresionante. Vean esto. Y dentro del templo, los jeroglíficos son espléndidos, de una calidad muy superior a muchos de los que se han visitado. Pero esta ubicación al pie de este marco gigantesco, muy egipcio, tuvo que ocurrírsele precisamente a una reina con la voluntad y con los vuelos grandiosos de Hatshepsut. Y bueno, ya tomamos el barco y vamos en ruta hacia Asuán y llegamos al templo mejor conservado de todo Egipto. Este templo fue construido ya en la época de los Ptolomeos. Cuando digo los Ptolomeos me refiero a los griegos, a todos los herederos del imperio de Alejandro Magno. Este es el templo de Horus, en Edfú. Aquí se puede ver la estatua de el dios Horus. Es una belleza de templo y está como de una pieza. Repito, es el mejor conservado. Medinet Habu está muy bien conservado, pero este es intachable. Además, con estas esculturas de Horus Horus, se recuerdan, es el hijo de Osiris y de Isis, uno de los dioses más populares egipcios. Este es el interior del templo de Horus, en Edfú. Y este es el templo de Komombo. Komombo está dedicado al dios Sobek. Este también ya es de la última época, de la época ptolomea. El dios Sobek es un dios, se le llama el dios creador del Nilo. Sobek, a través de su sudor, genera el Nilo. Y es un dios cocodrilo, con cabeza de cocodrilo. Aquí lo tienen. Aquí tienen a Sobek, Horus. Aquí está Horus con el sombrero, con la corona del Alto Egipto, con el disco solar. Y aquí está el faraón con el doble disco, la doble corona del Bajo y el Alto Egipto. Y este es el templo de Isis en la isla de File. Ya ahí hay que llegar a Asuán y desde ahí se puede hacer la visita a este templo, que yo recomiendo que lo hagan. Miren, a veces el estar visitando muchos templos, llega un momento en que puede venir una saturación. Si se ha leído mucho y si están empapados, esta saturación no viene, al contrario, se genera una curiosidad y entonces el resultado es maravilloso.
Entonces, en vez de saturarse uno, le hace uno ver más templos, como que se abre el apetito y entonces se vuelve insaciable la necesidad de seguir viendo estas maravillas que son únicas en el mundo y únicas en la historia. Este es el templo de File y este le llaman el kiosco de Trajano, que fue un añadido construido por los romanos en la época de Trajano. Y bueno, ya al final de nuestro recorrido, tomamos un avión desde Asuán y nos vamos a esta maravilla, a este prodigio que es Abu Simbel. Abu Simbel estuvo amenazado con quedar cubierto por el agua del lago Nasser cuando se construyó la presa de Asuán. Lo movieron, lo subieron de nivel. Fue una obra de ingeniería en la que se involucraron muchos países, muchas instituciones bancarias, trabajaron en equipo y lo que es el trabajo en equipo, el resultado fue haber salvado quizá el templo más espectacular de todo Egipto y no tanto por las dimensiones. Yo siento que Edfu, por ejemplo, como conjunto arquitectónico, es más armónico. Medinet Habu, como prodigio arquitectónico, definitivamente Karnak y Luxor son así como la culminación de lo que fue la arquitectura egipcia, pero este es como concepto de templo, como un concepto escultórico, es el más impresionante. Cuando llegamos ante estos gigantes, estos Ramseses, sentimos que el mundo se nos viene encima. Esto sí fue una proeza de la ingeniería moderna y afortunadamente se lograron salvar. Aquí tienen también en Abu Simbel el templo menor, es decir, el templo pequeño, pero este es parte del templo pequeño. Vean, las esculturas son más, pues como, sí, como la mitad del tamaño de las otras. Este es el interior del templo de Abu Simbel. Véanlo en toda su magnificencia. Cuando ya prendieron las luces, y a veces cuando empieza a, a caer la tarde o el sol y se ilumina con las luces del crepúsculo, es de verdad estremecedor la imagen del templo. Vean esto, ¿no? El gigantesco Ramsés custodiando su imperio. ¡Qué maravilla, caray! Antes de irnos, les quería mostrar algunos de los tesoros del Museo Egipcio que normalmente pasan por alto. Cuando el Egipto antiguo, sí, el de Ramsés y incluso de los Ptolomeos, ya era historia y llegaron los romanos nunca tuvieron la paciencia para embalsamar, o más bien embalsamaban, pero no con la minucia que lo hicieron los antiguos egipcios. Entonces, ellos, para conservar el recuerdo de sus muertos, cuando los enterraban, cuando los metían en el féretro,
pintaban su retrato en una tabla y la ponían en vez de la cara. Y estos son los retratos de Fayum. El Fayum, que es un oasis cercano al Cairo, donde podemos admirar el arte del retrato romano. Porque si hay que reconocer algo, los griegos fueron idealizadores, los egipcios casi todos tenían la misma cara. El arte egipcio evolucionó muy poco. Bueno, un experto me podría decir, no hombre, sí evolucionó, pero nosotros que somos diletantes en esta cuestión del arte, no vemos una gran evolución a lo largo de los 3000 años del arte egipcio. Casi siempre lo vemos igual. Los griegos sí idealizaban mucho. Sus figuras son perfectas, siempre son de una belleza excelsa, pero los romanos no. Los romanos en ese sentido práctico, incluso cuando retrataban a sus emperadores, eran sumamente realistas. Y aquí tenemos algunos de los retratos de las tumbas de Fayum. Que son espléndidos retratos. Y se encuentran en el Museo Egipcio. Todo esto nos va a entender que necesitamos dedicarle tiempo a ese Museo Egipcio. Ven qué belleza de retratos. O estas piezas de la pintura. Fíjense, esto data del reino antiguo Egipto. Ven nada más qué maravilla se le llama el friso de las ocas. Estos gansos son extraordinarios. Y son especies que se identifican, que existen. Por ejemplo, esta especie es diferente a esta. Vean nada más los dibujos de sus plumas, ¿no? Esta es una estatua bellísima de Tutmosis III en el Museo del Cairo y que va a estar y va a tener un sitio especial por la calidad del trabajo en el Gran Museo Egipcio de Gizeh. Vean esta urna de alabastro. Esta fue encontrada en el tesoro de Tutankamón. Y hablando del tesoro de Tutankamón, ven esta máscara real que se encontró en su tumba. Y aquí están los dos símbolos, el buitre y la serpiente, la cobra. Este es de oro macizo. Es el cofre de oro macizo en la tumba de Tutankamón. También está este relieve donde se encuentra Akenatón y Nefertiti. Y este es el símbolo solar de Atón. Akenatón fue un rebelde. Él le llaman el emperador hereje, fue el primer monarca monoteísta de la historia. Fue una herejía. Bueno, no hay que decir de la historia. Ya en estas alturas, cuando Akenatón gobernaba,
ya el pueblo judío era totalmente monoteísta. Pero en el Egipto, con esa asamblea de dioses que tenían y además con los intereses creados, imagínense ustedes todo lo que para los sacerdotes representaba en cuestión de poder y recursos y riquezas, el ser los que dirigían al pueblo e incluso a los reyes, los que dirigían en cómo emplear sus contribuciones, etc. Y de repente llega un emperador y dice, no, el Dios no se representa, el Dios es el sol. Y aquí pinta el Dios solar, perdón, el Dios solar, ¿sí lo ven? Sus rayos que bajan como manos, que acarician al mundo, a los seres humanos, dándoles protección y calor, pero es un Dios totalmente impersonal. Y como les decía el martes, a Kenatón no le importaba retratarse con sus deformidades. Se habla de que él tenía alguna enfermedad, no sabemos cuál era, pero él nunca le importó verse bonito. Él así era, con este cuerpo como de pena, y así se representaba. Y este es Nefertiti, y aquí tienen una cabeza de Nefertiti que se encuentra en el museo. Díganme si no es verdaderamente una belleza. Vean qué facciones, los ojos, está inconclusa, los labios, una boca hermosísima. El epítome de la belleza egipcia. Y aquí la tienen con toda su arrogancia, pero es una arrogancia quizá lejana, pero al mismo tiempo tiene una ternura, una cualidad que nos acerca a ella, es a la vez cálida y fría, tiene una suavidad muy peculiar y además una altivez. Se sabe que es una mujer hermosa que confronta al mundo con el esplendor de su belleza, con su feminidad y también con su divinidad, porque recuerden que siendo esposa del faraón, ella era también Dios en esta tierra. Pues muchas gracias nuevamente a nombre de Berenice y del mío propio. Les agradezco su presencia. La semana siguiente vamos a continuar con Marruecos y el norte de África y el jueves de hoy en 8 terminamos con África. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Raúl. Agradecemos a todos su atención y pedimos, por favor, permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas, por favor, a través del chat, si son tan amables. Si tienen alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Preguntaban por aquí en el chat, señor Raúl, ¿qué libro recomienda para empezar con la mitología egipcia? Bueno, mira, hay algunas novelas, hay muchas novelas que se han escrito. Hay una colección que publicó Editorial Planeta, y yo creo que todavía se puede encontrar de vez en cuando, si tienen suerte, perdón, en alguna librería de viejo. Yo ahí vi dos colecciones, una que se llama Egiptomanía
y está publicada por Editorial Planeta. Y como novela hay una que yo recomiendo, a pesar de que ya tiene muchos años, que es Sinué el Egipcio, de Nika Baltay. Muy bien, señor Raúl. Idealmente, ¿cuántos días sería bueno viajar a esa zona? Mira, yo creo, como les decía la semana anterior, si le dedican 2 semanas a Egipto, está bien. Ok. Mira, no les digo que se queden 4 días en Luxor y Karnak, con 2 días que estén, pero no se limiten a una visita de las que nos venden, que son de mediodía. Caray, es de verdad ir tan lejos para mutilar el viaje, no tiene sentido. Y sí que incluyan a Abu Simbel. Ok. ¿Cómo se desplazó a Abu Simbel y cuándo se realizó? ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo se desplazó a Abu Simbel y cuándo se realizó? Mira, esto empezó en, en, el, en la década de a fines de los 60 y en los 70. Fue cuando se empezó a elevar el templo, cuando se estuvo construyendo la presa de Asuán. Ok. Si preguntan si los recorridos tienen guías en español. Sí, sí, actualmente hay muy buenos guías en Egipto en español, Ok. muy buenos. Muy buenos. Correcto. ¿Su itinerario ideal cómo sería? Perdón, no. ¿Su itinerario ideal cómo sería? Mira, yo empezaría en el Cairo. Desde el Cairo ahí visitaría yo el monte Sinaí, me tomaría 2 días y después volaría a Luxor, me quedaría por lo menos un día completo y al otro día otro mediodía para visitar y en la tarde tomaría el barco para ir hasta Asuán y, y terminaría con Abu Simbel, más o menos así. Ok. Abu Simbel es un gran final, es tan espectacular que de verdad vale la pena terminar con Abu Simbel. Correcto. Y bueno, por último, la mejor época para viajar, que no sea tan caro, ¿cuál sería? Bueno, que no sea tan caro en verano, a partir de mayo a septiembre, es cuando es muy barato, pero el calor es tremendo. Si aguantan el calor, mira, todos los vehículos y todos los hoteles, e incluso el barco, tienen aire acondicionado. Hablando del barco, no se vayan con lo más barato. Hay unos barcos que están sucios y muy feos. Ahí sí, no importa pagar un poco más, pero que sea un crucero de calidad. Ahí que se dirijan y que le recomiende su agente de viajes qué es lo que deben de tomar. Ok, y hablando de los barcos, ¿qué barco les recomienda? Mira, hay muchos. Yo la última vez que fui, yo no soy amante de los barcos. Sé que, por ejemplo, Oberoi tiene barcos muy buenos, de mucha calidad. Esta Abercrombie Kent tiene un barco que es una maravilla. Y hay varios mira, no me preguntes porque no me lo sé, porque yo no viajo en barco, pero sé que ellos son de los mejores que hay. Perfecto. Muy bien, pues les agradecemos a todos nuevamente. Con esto finalizamos la sesión de hoy y los esperamos el próximo martes para la siguiente sesión. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias.